Bueno, vamos a empezar estudiando los derechos fundamentales. Voy a publicar aquí, a compartir las diapositivas. Bueno, nosotros habíamos hablado en la última clase que íbamos a estudiar los derechos humanos frente a los derechos fundamentales, que son los de primera generación. De los derechos humanos dijimos que eran una gama de derechos que son universales, indivisibles, interdependientes, son inherentes e inalienables de la persona humana. Ni el más poderoso de los gobiernos tiene autoridad para negarnos la existencia de los derechos humanos. No importa en qué parte del mundo se encuentre, usted tiene sus derechos y no importa si el gobierno suyo se los desconoce, no por ese hecho sus derechos dejan de existir. La Declaración de Derechos Humanos se firma en 1948 tras sucesos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial y buscan hacer un reconocimiento de unos derechos para que las poblaciones del mundo en el futuro, así se encuentren en guerra, tengan claro que los derechos humanos son inviolables, ni siquiera en situación de conflicto interno, de guerra interna. Entonces, digamos que son aplicables permanentemente en todos los estados del mundo, son aplicables sin importar la situación que se presente. Los derechos humanos son inviolables. Los derechos fundamentales, por su parte, son diferentes porque los derechos fundamentales son digamos que es un establecimiento de una lista de derechos humanos que el Estado va a considerar prioritarios en el momento de su protección. Es decir, el Estado elige, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las prioridades de ese país o de ese Estado en especial, elige una lista de derechos a la cual le va a dar prioridad en su protección. Entonces va a destinar unos mecanismos especiales, va a destinar unas autoridades especiales con el fin de proteger esos derechos que ese Estado considera fundamentales. Pero esos derechos están establecidos legalmente dentro de la Constitución o dentro de las normas de ese país. Les dice, por derecho fundamental entendemos aquellas facultades que posee una persona y que son reconocidas a través del ordenamiento jurídico vigente y que le permite el gozar de un derecho, realizar un acto o el demandar su cumplimiento por el Estado. Otra forma de ver los derechos fundamentales es el considerarlos aquellos derechos inherentes a la persona y que son reconocidos legalmente y protegidos a través de garantías procesales. Es decir, son garantías jurídicas que protegen a la persona individual o colectivamente contra acciones del Estado. Los autores consideran a los derechos fundamentales como los derechos humanos en la ley. Esta palabra que se dice positivizado significa escritos. Recordemos que los derechos humanos pues están declarados internacionalmente, pero no es una ley pues que un país si no suscribe el tratado pues no es que esté dentro de esa lista de protección de derechos. Si los países no suscriben los tratados de derechos humanos, pues digamos que no quiere decir que quedan exentos o eximidos del respeto a los derechos humanos. Igual están violándolos si no suscriben los tratados de derechos humanos. El ideal es que todos los países suscriban tratados de derechos humanos y hagan que los derechos humanos estén por encima de todos sus derechos internos, como es el caso de Colombia. Recordemos que en Colombia los derechos humanos, el bloque de constitucionalidad está establecido en el artículo 93. Podemos verlo un momentico aquí en pantalla. Vamos a ver el artículo 93 de la Constitución Política. Dice el artículo 93, los tratados
y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíbe su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia hay una lista de derechos fundamentales que se encuentran consagrados entre los artículos 11 al 41. Hay una lista de derechos fundamentales que se encuentran consagrados en el artículo 11 al 41. Sin embargo, a pesar de que el Estado da prioridad a los derechos fundamentales, pues el artículo 93 dice que los derechos humanos también hacen parte de nuestra legislación y están por encima de cualquier otro derecho. Es decir, aquí tenemos un refuerzo sobre las instituciones de derechos subjetivos de los ciudadanos. Tenemos un refuerzo, tenemos tanto los derechos fundamentales como el artículo 93 que pone por encima del ordenamiento interno a los derechos humanos. Entonces, para que quede claridad, digamos, de lo que estamos diciendo, la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es que los derechos humanos no requieren reconocimiento del Estado, ningún tipo de reconocimiento por ser naturales del ser humano, por el solo hecho de nacer. En cambio, los derechos fundamentales son derechos reconocidos por el Estado, dándoles el carácter de esenciales y estableciendo garantías para su protección. Ahí está la diferencia. Dijimos que los derechos fundamentales, que son los de primera generación en nuestra Constitución, se encuentran en los artículos 11 al 41. Los derechos sociales, económicos y culturales se encuentran en los artículos 42 al 77 y los derechos colectivos y del medio ambiente se encuentran en los artículos 78 al 82. Vamos a revisar rápidamente. Hablamos sobre el derecho a la vida inviolable. La vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Ya dijimos que en Colombia el tema del aborto es un tema que está reglamentado por una sentencia de la Corte Constitucional en donde permite el aborto en 4 situaciones muy puntuales, 4 situaciones muy puntuales. El primero, riesgo de la vida de la madre. Segundo, un embarazo producto de un acceso carnal violento. Tercero, un embarazo producto de una inseminación artificial no consentida. Y cuarto, malformación del feto incompatible con la vida. Esas serían las cuatro posibilidades de aborto en Colombia. Y yo, digamos que entiendo la postura que ha tomado Argentina y otros países del mundo que ya han superado esta discusión sobre la importancia de permitir o digamos que despenalizar el aborto en cualquier circunstancia, teniendo en cuenta que la individualidad de la mujer es absoluta, el cuerpo humano de la mujer es absoluto y ni el hombre, ningún hombre y ni siquiera el Estado debería poderle decir a una mujer qué hacer con su cuerpo. Eso es una institución que deberá llegarse en algún momento. Claro está, el Estado está en el deber de crear programas de educación sexual que permita orientar a los jóvenes, a los adolescentes y a los adultos sobre la importancia de la planificación para evitar tener que llegar al aborto. Vamos a estudiar otro artículo que se llama el artículo 13, igualdad para todas las personas. El principio de la igualdad, un principio supremamente interesante, y sobre esto haremos algunos comentarios. Lo primero es que el artículo 13 habla sobre la igualdad. Dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Bueno, vamos a hacer unos comentarios sobre este punto. Lo primero es decir que en Colombia la igualdad consiste
en el amparo que la ley debe brindarle a los ciudadanos, sin importar quién es. No importa su origen, su sexo, su nacionalidad, su color de piel, su raza, su orientación sexual. Nada de esas cosas deben importar. Las personas somos iguales. Esa igualdad implica que si unas personas tienen derecho a algo, todas deberían poder tener derecho. Bueno, es decir, no debe haber, hablando de derechos consolidados, derechos, bueno, cualquier tipo de derecho, porque si no estaríamos frente a una igualdad sesgada. Bueno, cualquier tipo de derechos. Entonces, aquí cabe preguntarse situaciones como, por ejemplo, hablemos del sistema pensional. El sistema pensional establece que los hombres y las mujeres en ciertos regímenes, hay dos regímenes, régimen de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad. Una es las RAI son las privadas y prima media es la que maneja Colpensiones. En ambos casos la ley habla en general, sobre todo en el régimen de prima media, dice que una persona se pensiona con 1.300 semanas cotizadas y una edad. La edad para los hombres para alcanzar la pensión es de 62 años en Colombia actualmente. La edad para las mujeres para alcanzar la pensión es de 57 años. Y yo pregunto, si no debe haber distinción de sexo, de raza, los beneficios, ¿por qué los hombres recibimos la pensión más tarde que las mujeres? Las mujeres son un sexo mejor que los hombres. O sea, ¿el planeta Tierra debería estar solo poblado de mujeres? ¿O estamos en este planeta en igualdad de condición? Pero no se ha querido discutir el tema, pero pues yo siempre me he preguntado, hombre, ¿no será conveniente que más bien los hombres y las mujeres se igualen en una edad para adquirir la pensión? Las mujeres siempre tenemos doble trabajo. ¿Las mujeres se cansan más rápido trabajando? Nosotros tenemos el trabajo que tenemos por fuera y el trabajo. Clarena, y actualmente hablar de eso, entonces los hombres... Esperemos que se me está cayendo la señal. Profe, buenas noches. ¿No era porque está comprobado científicamente que las mujeres maduran primero que los hombres a una edad y los hombres a otra? No, ¿cómo le parece que hay una sentencia de la Corte Constitucional? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Mientras que las mujeres se desarrollan primero. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando ahí? Sí, bro. La señal. Sí, se fue la señal un momento. Bueno. A ver, dice la compañera que hay un estudio científico que demuestra que los hombres y que las mujeres se desarrollan más rápido que los hombres. Bueno, la Corte Constitucional, abordando un artículo sobre la capacidad de los hombres y las mujeres, la capacidad relativa, que el artículo es regulado en el Código Civil, también establecía una diferencia. Las mujeres tenían una capacidad que se adquiría a los 12 y los hombres a los 14. A los 14 años, una capacidad relativa. El Código Civil establecía una diferencia. Resulta que una sentencia de la Corte Constitucional quitó esa diferencia y se entiende que ambos sexos tienen una capacidad en la misma edad, porque no se logró demostrar científicamente que las mujeres se desarrollan antes que los hombres. Hay mujeres que se desarrollan a los 8 años, tienen su primer periodo. Hay niños que su primera eyaculación puede ser a los 8, 9, 10 años. No por ello hay un desarrollo de madurez. No tiene nada que ver con el desarrollo. O
¿sí? Hay mujeres que tienen su periodo a los 18 años, su primer periodo. Hay hombres que pueden que maduren mucho más tarde también. Entonces, no, eso no, realmente eso no es. No hay un estudio científico que lo establezca. Yo pensaría que tiene que ver más con el tema del género en cuanto al rol de la mujer en el hogar, ¿sí? Pensaría yo que tiene que ver más como un tema cultural, donde se dice que la mujer que trabaja también tiene que atender el hogar, pero eso cambió, es decir, sigue siendo cierto que muchas mujeres tienen que asumir ese rol, pero eso no quita que el hombre también pueda asumir ese rol de trabajar y criar hijos solo, porque existen muchos casos. Entonces, esa norma no estaría acorde con la realidad de las personas. Señora. Yo digo como de por sí no hemos dejado. Yo diría que ahí no dejamos de ser machistas, ¿no? Sí, yo pienso más bien que esa también está en la parte afecta también en el tema de que una mujer si consigue una empresa estable a los 52 años y todavía está ahí, es que lo conserve y empieza hasta que se pueda pensionar. Pero si esa mujer deja de Campeche, no consigue trabajo fácil por la edad, para uno de mujer es más complicado. Después de los 45, 46 años, problema. Yo creo que esos son... Es mucho más yo creo que nosotros estamos especulando, Clarena, estamos especulando. Yo creo que esas cosas ya hoy en día, o sea, puede ser cierto, pero no son determinantes de un beneficio de género. Es decir, estamos buscando que las cosas sean igual, es decir, estamos buscando que las instituciones tengan igual número de mujeres en el gobierno y en los órganos legislativos. Estamos buscando que las mujeres estén igual siempre. Yo pensaría más bien que ya debería igualarse esos temas. Los hombres y las mujeres deben tener prestaciones iguales. Entonces, a la hora de exigir derechos, o sea, siempre piden igualdad, pero a la hora de decir, o sea, yo pensaría que los derechos deben ser iguales. Nadie ha querido tocar el tema, yo creo que es un tema cultural, pero pues sí vale la pena dejar como ahí la... Hablemos de otro tema en términos de igualdad, hablemos de el matrimonio homosexual. ¿Entonces ustedes están de acuerdo con que las personas del mismo género se casen? ¿O no están de acuerdo? Entonces digamos que el derecho a conformar familia y una familia amparada por la ley es un derecho reconocido, el derecho a tener familia. Pues yo tengo derecho a conformar mi familia libremente, desarrollar mi círculo social, que hace parte del desarrollo libre desarrollo de mi personalidad, ¿no? Entonces yo diría que si yo soy libre si yo tengo derecho a formar familia, y si ya sabemos que las personas del mismo sexo, homosexuales o que hagan parte de estas comunidades LGTB y todas esas más, pues esas personas tienen los mismos derechos a conformar familia. Entonces así lo ha hecho saber la Corte Constitucional, en donde se ha dejado claro que en Colombia el concepto familia es un concepto heterogéneo, que no significa que tenga que ser entre un hombre y una mujer. Puede ser entre un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer. Y según una sentencia, se está cayendo otra vez la señal. Bueno, entonces no creo. Entonces estamos hablando sobre la igualdad en materia de constitución de hogar, si es legal o no un matrimonio de personas del mismo sexo. Pues la Corte Constitucional ha dicho que la institución de la familia debe extenderse a las personas del mismo sexo. Incluso recordemos, no sé si les he hablado sobre el caso de Medellín, sobre las familias poliamorosas. La composición familiar puede estar compuesta por varias personas. Entonces, la igualdad
ha alcanzado a desarrollar todos estos conceptos que yo les digo. Yo pienso que el tema pensional está en mora de ser discutido por la Corte Constitucional, porque en el tema pensional yo pienso que los hombres y las mujeres deben ser tratados iguales. Yo entiendo que las mujeres se empoderan de ciertas responsabilidades en el hogar, porque así ha sido durante las últimas décadas, una sociedad machista. La mujer tuvo un rol de hogar como si fuese suyo propio de su género, pero realmente no, no es así. El rol del servicio en el hogar es bilateral, y también los hombres deben participar, claramente está. Como también conozco casos de hombres que son solteros con sus hijos y asumen dos roles, mamá y papá, entonces tienen que hacer el oficio, tienen que hacer la cena, tienen que trabajar y tienen que sostener a sus hijos. Entonces esto ya la sociedad se transformó. No podemos seguir con esos mitos de que las mujeres son mejores que los hombres o los hombres son mejores que las mujeres, porque somos seres humanos iguales y tenemos idénticas necesidades. Lamentablemente la cultura nos ha encasillado en esos roles, que no debe ser así. Estamos hablando sobre el derecho a la igualdad. Debo explicar un último punto sobre la igualdad. Para que haya igualdad en Colombia se debe dar trato desigual. Para que haya igualdad, el Estado debe dar trato desigual. En Colombia, el Estado ideó un principio de igualdad que pueda llegar a todos. Para que haya igualdad hay que dar trato desigual. A personas iguales, trátelas iguales. A personas desiguales, trátelas desiguales. Entonces, por eso el artículo que estamos estudiando, ustedes pueden ver ahí, ya lo voy a mostrar, dice que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y sancionará los abusos y maltratos que contra ellas se cometan. ¿Qué significa esto? Que hay casos donde la ley debe dar un mejor trato, un trato preferente a ciertas personas, como son las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad, los discapacitados y los niños. Estas personas no son iguales a los demás seres que viven sobre esta tierra. Estas personas son diferentes y por lo tanto hay que tratarlos diferente, porque ellos no están en igualdad de condición, ellos están en situación de debilidad manifiesta. Un niño se encuentra en una situación de vulneración que requiere una especial protección del Estado. Una mujer embarazada no se comporta igual que una mujer en estado normal. El embarazo la limita para hacer ciertas actividades sin ser una enfermedad, porque el embarazo no es ninguna enfermedad. Sí genera ciertos límites que por lo tanto el Estado debe promover el mayor cuidado y protección a esta mujer. El adulto mayor, lógicamente, por obvias razones, el desgaste físico y natural que da el tiempo, pues lógicamente hace que los adultos mayores pierdan competencias, pierdan habilidades, entonces se hacen sujetos de especial protección del Estado, y por eso el Estado tiene que desarrollar programas también para el cuidado de las personas. Por eso ustedes ven que hay leyes que dicen que los de la tercera edad no tienen que hacer cola en los bancos, los de la tercera edad tienen que tener prioridad en el COVID, los de la tercera edad, bueno, ustedes han visto todas estas cosas. Y los discapacitados, las personas discapacitadas tienen un trato especial, deben tener un trato especial y una mayor prioridad en el alcance de la ley y en el alcance de la acción estatal, porque los discapacitados no están en igualdad de condiciones. Entonces, para que haya igualdad debe haber un trato desigual. A estos tienen que tratarlos mejor para que ellos estén a la altura de nosotros. Entonces, ese trato mejor busca que los ponga en estado de igualdad. ¿Quedó claro el concepto de igualdad?
¿Quedó claro? Sí, señor. Bien, vamos a ver otro artículo, derecho a la intimidad y al buen nombre, artículo 15. No los vamos a estudiar todos, sino los más relevantes, digamos que para esta clase. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas o privadas. Sobre este artículo hay que explicar varias cosas. Aquí en el artículo 15 hay varios conceptos consolidados que hay que explicar. Primero, ¿qué es la intimidad? ¿Qué es el buen nombre? ¿Qué es el habeas data? Para ustedes, ¿qué es la intimidad? Bueno, nadie sabe qué es la intimidad. Yo les voy a comentar qué es la intimidad. La intimidad es esa información o ese espacio de información que tenemos todas las personas, que todas las personas tenemos derecho a que no sea de público conocimiento. Es una información o un espacio al cual tenemos derecho de que no sea de público conocimiento, de que no sea difundido. Nosotros tenemos derecho a ese espacio, a eso es lo que nosotros llamamos intimidad. La intimidad es esa información que yo puedo exigir que no sea pública. Entonces, ahí esa información es muy heterogénea, en tanto que puede manifestarse de muchas maneras. Podemos estar hablando de qué hago yo en mi casa, con quién tengo relaciones sexuales, con quién vivo, qué tengo en mi nevera, qué información tengo en mi computadora, cuál es el contenido de mis correos electrónicos, qué converso yo con las personas, qué hago yo en la habitación cuando yo estoy solo. Digamos que esa intimidad es muy amplia, porque es toda esa información a la cual yo tengo derecho que no sea de público conocimiento. Y yo puedo exigir, el artículo que acabamos de leer establece que hay derecho obligatorio a la intimidad. Nadie puede vulnerar tu intimidad, nadie puede divulgar, publicar esa información que corresponde a la esfera íntima de su universo. Entonces, digamos que eso sería la intimidad. El buen nombre es diferente a la intimidad, porque el buen nombre se refiere ya a esa imagen, a esa proyección que tenemos las personas frente a la sociedad. Esa imagen o esa proyección que tenemos las personas frente a la sociedad. Entonces, ese buen nombre lo vamos construyendo en la medida en que hacemos unas relaciones con el tejido social. De tal manera que cuando un buen nombre se ve perjudicado, cuando alguien tergiversa la realidad de esa imagen, cuando indebidamente se quiere cambiar esa imagen frente a esa sociedad, una imagen que ha sido construida de alguna manera. Entonces, por ejemplo, cuando a una persona la sacan en los medios, diciendo que cometió un delito y esa persona no lo cometió, o le dan publicidad de que está haciendo algo malo y esa persona, eso atentaría contra el buen nombre de esa persona. Ok. Y finalmente, ¿qué es el habeas data? El habeas data se refiere al derecho que tengo yo de que la información que de mí repose en cualquier base de datos. Bases de datos como cuál. Por ejemplo, la información que tenga la empresa donde usted trabaja sobre usted. ¿Qué información tiene la empresa sobre usted? Su hoja de vida, su historial médico, toda la información del comportamiento suyo en la empresa. Toda esa información que la empresa recauda sobre usted es una base de datos. La información que le piden a usted cuando usted se inscribe, por ejemplo, en un club.
en un gimnasio, o la información que tiene el banco sobre usted, sobre los pagos, los créditos, cualquier base de datos, yo tengo derecho a que esa información que esté en esas bases de datos sea cierta, veraz. Yo tengo derecho a que la rectifiquen, a que la actualicen. Por ejemplo, si yo ya terminé de pagar una deuda, ¿por qué sigo reportado como si no la hubiera pagado? Como si siguiera en mora. Yo tengo derecho a que en Data Crédito, en CIFIN, actualicen esa información como si ya la hubiera, que aparezca ya está pagada. Ah, bueno, pero ¿qué es que el reporte dura un tiempo? Bueno, vamos a estudiar de una vez eso del reporte. En la recolección, dice en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. El área de data en Colombia ha sido regulada por una ley que es la 1266, la 1266 del 2008, la cual habla sobre lo que es el reporte negativo y dice, el reporte negativo requiere una autorización previa, es decir, a nadie lo pueden ir reportando si no aparece un documento que haya firmado que diga que usted lo está autorizando para reportarlo. Segundo, la permanencia del dato negativo en casos de créditos financieros, si la mora es inferior a un año, el castigo, es decir, el dato negativo debe permanecer por el doble de la mora. Si por ejemplo usted estuvo 6 meses sin pagar una deuda, entonces usted tiene que ser reportado por 12 meses. Pero quiere decir, los 12 meses se cuentan, o sea, el reporte negativo debe permanecer 12 meses más a los 6 meses que no pagó la deuda. Y a partir de cuándo se cuentan esos 12 meses, del día en que pagó la deuda. Es decir, si usted la pagó, va a aparecer un dato negativo que dice pagó con mora de 6 meses. Y ese dato de pagó con mora de 6 meses va a aparecer durante 12 meses. Y ya al cabo de los cuales debe desaparecer totalmente, porque pues sería en el caso de una deuda inferior a un año, por 8 meses sería entonces por 16 meses el castigo, si fuera por 9 por 18 meses y así. Si la mora es superior a un año, es decir, usted no pagó la obligación durante más de un año, entonces el día que usted pague empieza a correr el castigo, que son 4 años más. Y finalmente, cuando usted no ha pagado la obligación, nunca pagó la deuda, ese reporte debe permanecer en el sistema durante 14 años, al cabo de los cuales debe desaparecer permanentemente. Muy bien. Sobre la correspondencia y demás formas de comunicación son privadas, son inviolables, cambiando de tema, ¿no? Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Vamos a hablar sobre otro derecho. Vamos a hablar sobre el libre desarrollo de la personalidad. El artículo 16 habla: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Aspectos relacionados con la identidad, el nombre, la apariencia y la forma de hablar. Muy bien, sobre esto hay que comentar. Ya las sentencias son muy claras. Uno a un niño no le puede exigir cómo cortarse un pelo para ir al colegio. Uno no le debe exigir, o sea, tenemos sentencias. Hay casos, por ejemplo, el caso de una estudiante que nació siendo niño, pero a muy temprana edad se dio cuenta que era niña. Y iba con el uniforme de niña al colegio, y el colegio le prohibió ir al colegio con ese uniforme. Pues hizo una sentencia, hizo una acción de tutela que violaba el libre desarrollo de la persona, y efectivamente ganó la tutela, y no le pueden exigir que limite esa personalidad, porque hay un tema de género, hay un tema de identidad, y eso no lo podemos nosotros, no podemos limitar eso. Cómo se corta el pelo, cómo se pinta el cabello para ir al colegio, cómo se pintan las uñas. Eso está superado. Esto está superado. Bueno. Profe, Señora. caso en el caso de los colegios, cuando uno lleva a su hijo a un colegio militar, ya tiene un arreglo, o sea,
Ya me imagino que el tema de que ya uno sepa cuáles son las condiciones y va a ingresar a su hijo allá, ya tiene que saber que esas son las reglas que tiene que llevar. Ay, me gustaría invitarte a leer Sería- me gustaría invitarte a leer la sentencia de la Corte Constitucional. Sería bueno preguntarse si en un colegio, si un colegio que tiene un Pero reglamento, ya, por ejemplo, nosotros tenemos una sentencia que nosotros le decimos la sentencia de las mechas californianas. Le decimos así porque la sentencia habla sobre una niña que tenía unas mechas californianas, entiendo que es, bueno, no sé cómo es, pero la niña fue al colegio y la devolvieron, le negaron la posibilidad de ir si no se cambiaba el tinte. Estaba diciendo que todos los colegios tienen un reglamento, no importa si es militar o no. Todos los colegios tienen un reglamento. Ninguna institución debe limitar ese libre desarrollo de la personalidad. La sentencia no dice, exceptuando los colegios militares. Es decir, también hay sentencias de la Corte Constitucional que se refieren al bigote, porque antes la policía, los miembros de la policía, solo podían usar bigote los altos oficiales. Un soldado, un policía, no recuerdo bien, pues demandó esto y dijo, bueno, es que la imagen, mi bigote, mi barba, pues lo que hace es que va en contra de el libre desarrollo de la personalidad, y la Corte Constitucional se refirió a ese tema. Entonces digamos que ya hoy en día no, el colegio puede tener sus reglamentos, pero pues los reglamentos no pueden ir en contra a ese desarrollo de esa personalidad. Bueno, continúo. Artículo 23, derecho fundamental de petición. Por favor, mucha atención. Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Colombia está regulado el derecho de petición en la Ley 1755 del 2015. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades en los términos señalados en este código por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23, sin que sea necesario invocarlo. Es decir, ya hoy en día un derecho dice toda actuación que inicie cualquier persona. El derecho de petición no tiene una fórmula. No tiene una ritualidad. La gente confunde muchas veces un derecho de petición con una demanda. No, el derecho de petición es simplemente las solicitudes que hacemos nosotros ante las autoridades. Y debería llamarse no el derecho de petición, porque es que el derecho a pedir, pues todo el mundo pide. El nombre idóneo, digo yo, pues, para que se entienda académicamente esto, es el derecho a la pronta respuesta, ¿Por qué? Porque es que el derecho se viola cuando no te dan respuesta. Es decir, uno pide algo a una institución pública, entonces la institución guarda silencio, no dice nada, entonces ahí te violó el derecho de petición. ¿Por qué? Porque la institución lo que debe hacer es contestar sí, contestar no, pero contestar. No necesariamente la institución tiene que darme la razón o otorgarme lo que pido, no. Pero el derecho de petición implica que te tienen que dar una respuesta, y la respuesta debe ser pronta, completa y de fondo. Es decir, a mí es que hay entidades que se pasan por la galleta las peticiones de los ciudadanos. Le responden, pero no le respondieron lo que pidió, le respondieron otra cosa. Violaron el derecho de petición. Bueno, mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio,
requerir información. Cuando yo pido información a una entidad también es un derecho de petición. Consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación. Términos del derecho de petición. Salvo norma legal especial o pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 15 días siguientes a su recepción, 15 días hábiles. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones. Cuando se trate de solicitud de documentos son 10 días. Cuando se trate de elevar una consulta, la respuesta puede ser dada en 30 días. ¿Sí? Si ya es, por ejemplo, solicitud de pensión, las entidades de pensión tienen hasta 4 meses para rechazar u otorgar la pensión. Contenido de las peticiones. Puede ser verbal, pero debe dejarse unas constancias. ¿Listo? Las peticiones pueden ser verbales. Miren que esos PQRs que ustedes dejan en las entidades, esos son peticiones. PQR son peticiones, quejas y reclamos. Entonces, cuando tú llenas un formulario de solicitudes, ahí hay un derecho de petición. Entonces, tú ya hoy en día casi todo eso es virtual. Toda petición deberá contener por lo menos la designación a quien va dirigido, los nombres completos del solicitante o de su representante, ¿sí? Hay que poner el número de teléfono, la dirección electrónica, pues todo eso hace parte de la petición. Si el peticionario es persona privada, pues debe estar inscrita en el registro mercantil, estará obligado a indicar su dirección de correo electrónico. El objeto de la petición, lo que usted va a pedir, el medicamento, la cirugía, el procedimiento, la información, bueno, lo que usted pide. Las razones por las cuales usted pide. No es importante decir las razones, puede ser que uno simplemente pida algo y ya, pero muchas veces los fundamentos ayudan para que quien estudia el caso le resuelva más rápido. Pues las razones por las cuales pide. La relación de los documentos que presenta para iniciar el trámite, es decir, la relación de pruebas o documentos que usted quiere hacer valer en esa petición. Y la firma, cuando fuere el caso. Muy bien, terminamos derecho de petición. Derecho a la libertad de locomoción o de libertad de movimiento. Toda persona es libre, artículo 28 es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas. En Colombia no hay cárcel por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Aquí no hay cadenas perpetuas. Muy bien, miremos que esta libertad dice: a mí las autoridades del Estado no me pueden privar si no hay una orden de autoridad competente, salvo que en Colombia se puede también privar de la libertad en situación de flagrancia, situación bajo la cual las personas, la ciudadanía puede hacer arrestos civiles. En flagrancia no solamente la policía puede hacer arrestos, sino también los ciudadanos, es lo que llamamos arrestos civiles. Cuando las personas detienen a quien está cometiendo un delito en el momento de la comisión o en actos de persecución. En el momento en que se detiene al ladrón o al asesino o a la persona que está cometiendo el delito, los ciudadanos pueden detenerlo, pero deben dejarlo a disposición inmediata de las autoridades, so pena de incurrir en secuestro. Y una vez la policía llega y captura, la policía está en la obligación de poner a disposición inmediata de la fiscalía, quien tiene 36 horas para imputar el delito ante un juez o para legalizar su captura, mejor dicho, para legalizar su captura. Entonces en esa audiencia se va a legalizar la captura, se va a individualizar a la persona, a identificar que haya sido el que cometió el delito y muchas veces se imputa también los cargos, se dice por qué delito se está. O sea, hay 36 horas, más de 36 horas en Colombia. Nadie puede estar detenido si no hay una orden de un juez. Debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales o administrativas, nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente, con observancia de plenitud previas de cada juicio en materia penal, la ley permisiva favorable. Bueno, ¿qué es el debido proceso? El debido proceso, ya voy a acabar esta charla, muchachos, ya denme 2 minuticos. El debido proceso no es un derecho como tal, es más bien un derecho complejo porque es un conjunto de derechos, es un conjunto de garantías, que de ser violada alguna de ellas se violaría el debido proceso. El debido proceso es un conjunto de garantías. Y ese conjunto de garantías que es el debido proceso busca darle un equilibrio al enfrentamiento entre un ciudadano y el Estado. Equilibrio. Busca darle un balance. Que cuando un ciudadano se enfrente a una autoridad tenga herramientas que lo protejan frente al poder del Estado, porque es que el Estado tiene poder, el ciudadano no. Entonces el debido proceso busca darle herramientas al ciudadano para que pueda enfrentarse al Estado. ¿Qué herramientas? Pues bueno, principio de legalidad primero. ¿Qué es el principio de legalidad? Que nadie puede ser juzgado sino conforme a una ley anterior. Entonces uno no lo puede meter a la cárcel por algo que ni siquiera en la ley es delito. Segundo, ante un juez o tribunal competente, a mí me tiene que juzgar el juez que es, que conoce el tema. A mí no me puede juzgar cualquier persona. A mí el alcalde, ni el presidente, ni Uribe, pues que acostumbraba a dar órdenes de captura. Me acuerdo cuando en Buenaventura ordenó la detención del secretario de Hacienda en una de sus comunas, de esas grabaciones que él hacía los sábados. Bueno, nadie, solamente los jueces pueden ordenar capturas. Con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Es que para cada problema hay una forma de arreglarlo según los procedimientos legales. Y a mí me tienen que respetar esos procedimientos, la posibilidad de presentar demanda, de presentar pruebas, de hacer alegatos, de presentar testigos. Todas esas oportunidades procesales tienen que respetarse, si no se violaría el debido proceso. Y aplicar ley permisiva favorable. Esto es que cuando, por ejemplo, una persona está presa por 20 años y la ley cambió y ya no son 20 años sino 15 o 10, entonces si la persona ya cumplió los 10 lo tienen que dar libre. Tienen que reducir la condena a la nueva ley, porque siempre se va a aplicar la ley más permisiva o la más favorable. Muy bien, toda persona se presume inocente. Uy, presunción bellísima, eso es debido proceso. Otra garantía del debido proceso, la presunción de inocencia, hasta que no se le haya declarado judicialmente culpable. Todos somos inocentes. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento. Yo tengo derecho a una defensa. A un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen, a impugnar sentencias, este es el principio de la doble instancia, y a no ser juzgado 2 veces por el mismo asunto. El principio del non bis in idem, que yo no puedo ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Bien, eso era el debido proceso. Mis queridos compañeros, hasta ahí dejamos la clase. Les estaré enviando otro video donde estaremos hablando sobre los derechos sociales, económicos y culturales y los colectivos y el medio ambiente. ¿Listo? ¿Alguna duda? Compañeros. Profe, ¿vio las diapositivas? ¿Cómo? Feliz noche. Que pasen buena noche. Bueno, les estaré enviando este material. Dentro de 8 días es la evaluación final. Por favor, ver todo lo que les mande. ¿Listo? Estudiar todo lo que les mande. La evaluación final es oral. Que pasen buena noche. Listo, profe, gracias. Profe, disculpe. Profe,